Cuando yo fui un niño, tengo una memoria que un día después de la iglesia, cuando yo fui un niño, en el carro, manejando otra vez a nuestra casa después de la misa, recuerdo que mi padre tuvo una conversación con nosotros, sus hijos, sobre esta parábola. Porque en la misa oímos esta parábola. Y él dice, sí, yo sé, esta es una historia de Jesús sobre la generosidad de Dios, pero espero que ustedes saben que esa no es la manera a vivir como un administrador de un negocio, que deben dar toda la gente con igualdad, y si hay gente que trabaja más, ellos deben recibir más. Entonces, yo sé por mi padre, y porque de esta memoria para mí, esta historia de Jesús, que Jesús dice, a veces no, ¿cómo se dice? No está cómodo por nosotros. Porque se parece que no está exactamente justo. Pero creo que Jesús aquí no está hablando en qué manera debemos administrar nuestros negocios o trabajo. Es algo diferente que él quería decir con esta historia. Entonces, a entender esta historia que Jesús dice hoy, es importante por nosotros a mirar a esta historia en su contexto en la Biblia. ¿Qué está pasando antes de esta historia? Antes, Jesús dice esta parábola sobre el vino y esto. Antes de este es la historia en la Biblia sobre el joven rico. Probablemente ustedes recuerden la historia del joven rico, que es un joven rico que está hablando con Jesús y pide o pregunta a Jesús, ¿qué necesito hacer a obtener vida eterna? Yo estoy guardando todos sus mandamientos, ¿qué más necesito? Y Jesús dice, ven a todo y dar a los pobres y sígame. Pero el joven oyó esta respuesta, se marchó triste porque era un gran terrateniente. Y después de hay una conversación con los discípulos que es difícil por los ricos a entrar en el reino de cielo, y los discípulos, pero Jesús dice a sus discípulos, pero con Dios todo está posible. Y después de esta conversación, Pedro, el discípulo, dice a Jesús, por nosotros, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? ¿Qué recibiremos? Es en respuesta a esta pregunta que tenemos esta historia hoy. Sí, Jesús da un poquito de una respuesta que sí, tú eres los 12 apóstoles y van a tener un lugar de honor en cielo. Y porque tú haces este sacrificio, va a recibir bendición. Pero entonces él dice esta parábola. Y creo que dice esta parábola exactamente a decir que esta pregunta, ¿qué recibiremos? ¿Qué yo recibiré? Esta pregunta es exactamente la pregunta incorrecta.
No es la pregunta que debemos preguntar. ¿Por qué? Porque la cosa interesante es exactamente cuando ponemos concentración a esta pregunta, ¿qué es para mí? ¿Qué yo voy a recibir? ¿Qué yo recibiré? Es cuando pedimos que ya tenemos. ¿Qué quiero decir? Para clarificar. Es porque al más y más que estamos pensando sobre que yo voy a recibir, estoy pensando más sobre yo. Y entonces, más y más estoy pensando en las cosas que ya yo no tengo. Las cosas que estoy perdiendo. El sacrificio, las cosas que yo no tengo. Y entonces, cuando estamos pensando más sobre ese que no tenemos, nada más podemos ver que ya tenemos. Pedimos esto. Entonces es exactamente lo que pasó con el joven rico. Él está pensando mucho que va a obtener. Que él quiere, que él no todavía tiene. Cuando Jesús dice este sacrificio, a vender todo y dar a los pobres y sígame, él no puede ver el bueno allá. Solo él puede ver el sacrificio, el problema que él va a perder. También en esta parábola hoy, los trabajadores que trabajan todo el día tienen mucha énfasis en esta pregunta, ¿qué yo voy a recibir? Que cuando los otros reciben el mismo de ellos, están enojados. No porque ellos no tienen nada, porque que ellos reciben es justo, dice, es el dinero por todo un día de trabajo. Pero ellos solo pueden pensar, no que recibir, pero que ellos no reciben. Entonces, con esta parábola, Jesús quiere decir que voy a recibir es la pregunta incorrecta. En lugar de esta, es la pregunta, ¿en qué manera yo puedo servir? ¿Qué es el bueno que va a recibir otros? Y Dios. ¿De qué manera puedo amar a Dios y amar a mi prójimo? Y servir otros. Y no importa las consecuencias, no importa si alguien dice gracias a mí, o dar recognición de mí, o no importa si la persona que estoy sirviendo está digno a recibir servicio. Simplemente la pregunta es, ¿de qué manera puedo servir y amar? Entonces, si otros reciben recognición o noticia de otros, que otros reciban otros que posiblemente trabajan muchos menos que nosotros, y la gente da atención a ellos y no a nosotros, Dios se bendiga a esta persona. Esta es la actitud del reino del cielo. Porque muchas veces pensamos que el bueno por esta otra persona es a quitar algo de mí, es para mí a perder algo. Pero no en el cielo, en el reino del cielo.
En lugar de esto, es a pensar que el bueno de la otra persona, la bendición a ellos, también es mi bendición. Es mi bueno. Es mi gloria. So, no es sabría lamentar de las bendiciones que yo no recibo, pero a disfrutar, a celebrar las bendiciones que la otra persona recibe. Existe una idea en un libro que la actitud de los diablos es mejor a reinar en infierno que a servir en cielo. Esa es la actitud de los diablos. Entonces, en lugar de esto, necesitamos pensar, es mejor a servir en cielo que reinar en infierno. Entonces, pensando sobre esta, yo estaba pensando que, entonces, mi meta es a limpiar los baños del cielo. A limpiar todos los baños del cielo. Esta es mi meta. Porque es mejor a limpiar todos los, y quitar la basura y limpiar los baños del cielo que a reinar en infierno. Pero sobre ese yo estaba pensando, posiblemente en cielo hay la posibilidad que hay un hombre que viva todo su vida muy egoísmo, él tiene mucho dinero, pero él fue horrible a otra gente, usa a otra gente por sus propios deseos, egoísmos, no fue buena a otra gente. Pero en el fin de su vida, da su vida a Cristo. Y por sus últimos años o últimos días, hacen un poquito bueno por alguna gente y por Jesús. Y la posibilidad que este hombre, que solo da su vida por 1 o 2 años a Cristo, posiblemente él va a recibir una gran celebración en el cielo y una casa muy grande en el cielo y un trono y mucha celebración y más honor que yo limpiando los baños. Yo que da mi vida a Cristo como un sacerdote. La pregunta para mí es si estoy bien con esto. Si estoy bien, si hay otra gente que tiene más honor que yo, que no da su vida a Cristo. Fueron pecadores más grandes. Bueno, Jesús dice, sí, necesitas estar bien con esto. Porque este es la actitud del reino del cielo. Que la gloria de los otros, el honor a otros, las bendiciones a otros, no quita nada de mí. Pero para mí es a celebrar también. Sus bendiciones son bendiciones para mí. Su gloria, su bueno, es para mí a celebrar, a disfrutar. Este es la actitud de amor del cielo. Es en esto que necesitamos a vivir y servir. Esta es la manera que es el reino del cielo. Amén.